puntos que estaremos desarrollando en esta sección son los siguientes: que es una cárcel espiritual, ¿no? Porque habemos muchos que tal vez no sabemos que hay cárceles espirituales y que podemos estar viviendo tal vez atrapados en una de ellas. Lo otro que vamos a desarrollar es cómo se ingresa a una cárcel espiritual. Vamos a hablar un poco del mal genio, de la envidia, de los celos, la libertad también de esto, y al final una conclusión para ver cómo el Espíritu Santo es fundamental en nuestra libertad, ¿sí? Todo esto vamos a desarrollarlo para tener una vida plena en Cristo, para poder ser libres y tener esa libertad en nuestro amado Señor. Para vivir una experiencia real con el amado, pues necesitamos ser libres, necesitamos disfrutar de nuestra libertad. Para que nuestra mascota, no sé cuántos tienen alguna mascota aquí, algún perrito, a ver, levanta tu mano, algún gatito, no sé. Cuando lo tienes al perro enjaulado, es terrible, ¿no? Es como hasta como que triste, ¿no? Y si lo tienes ahí enjaulado, y si lo tienes mucho tiempo encerrado, pues aunque le abras la puerta, él no va a salir, porque está acostumbrado a ese espacio, a ese lugar. Ya se acostumbró, ya supo que ahí le llega comida, que ahí le llega todo. Pero si tenemos a un animalito que ha sido criado, obviamente tal vez le has enseñado y todo aquello a plan de chancleta, no sé, a que dónde tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, y qué tiene que morder, qué no tiene que morder, dónde tiene que dormir. Esta nuestra mascota es libre, y tú lo ves saltando y correteando y corriendo de un lado para el otro, y tiene libertad en medio nuestro. Delimita mucho la jaula, la cárcel. Si tú ves a los pajaritos que venden ahí en el mercado y todo aquello, ahí están los pajaritos encerrados en un espacio tan mínimo, cuando ellos podrían disfrutar de la vegetación, y más que aquí en Santa Cruz hay tantas cosas lindas. Recuerdo yo que mis sobrinas tenían 2 loritos, y ellas tenían su jaulita, vivían en un departamento y las alimentaban, los cuidaban a estos loritos. Y un día una de ellas dijo que estaban yendo al parque, dijo: ¿y por qué no llevamos a los loritos al parque? Y se salieron con la jaulita al parque, y la otra le dice: ¿y qué tal si les dejamos un ratito en el arbolito a los loritos, ¿no? Y les abrimos. Y agarra una de ellas, y apenas abre la puerta, estos 2 loritos echan vuelo, y no fueron al árbol, ¿no? Ya se fueron a otro lado. Gritaron libertad. ¿Qué tal cuando tienes un examen? Hay muchos por aquí que han estado en defensas de exámenes en la universidad, terminando proyectos, haciendo exámenes de grados. Si es todo un año y fin de año, todo el año, estás como que tengo que defender, ya se acerca, es febrero, es marzo, es abril, y como que estás en las 4 paredes de tu dormitorio tratando de estudiar, tratando de hacer la tesis, tratando de profundizar en la materia. Ya llega el mes de mi defensa, que es noviembre, y de repente hasta ese día te sientes como enjaulado, ¿no? O sea, tengo que seguir estudiando pero ¿qué pasa después de ese examen, o de ese momento en que ya lo diste todo? Como que es un respiro de libertad. Ya acabé la universidad, ya acabé el colegio. Yo sé que hay muchos aquí igual que están en la promoción, ¿no? Y están como que terminé el colegio, seguro dirán en diciembre, ¿no? Libertad. Para luego entrar otro de 5 años de universidad o 6, dependiendo de lo que vayamos estudiando, ¿no? Entonces, libertad. Casi, si te das cuenta, en varios procesos de nuestra vida a veces tenemos situaciones donde nos sentimos acorralados. Pero este enjaulamiento, esta cárcel, hablando espiritualmente, es más terrible. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18: pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Somos transformados a medida que nos acercamos más y más a Él. Somos transformados por el Espíritu, dice, de gloria en gloria. Pero hay que entender algo, mis hermanos.
que mientras somos transformados al leer su palabra, que mientras somos transformados al escudriñar su palabra, también el enemigo tiene su contraparte. Y eso es las tentaciones, eso es el pecado. Y va a querer, y mientras nosotros seamos transformados y llenos de la gloria del Señor, ahí el enemigo también va a querer tener una piedra para aprisionarnos y otra vez enrejarnos y esclavizarnos. Mira, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Porque el enemigo tiene que darnos algo, ¿no? Para poder ingresar a una cárcel. O sea, no de gusto, ¿no? Ay, el enemigo, méteme a la cárcel, enemigo. No, ¿ve? Tiene que haber algo que nos ofrezca. Y mira, primera de Juan 2, 15, 17. Remárcalo esto en tu texto, remárcalo en tu Biblia. ¿Sabes? Es un versículo tan fuerte que yo creo que como cristianos, como creyentes, como nuevos convertidos, como nuevos nacidos en el Señor, gracias amada Dani, si supiéramos bien este versículo, no caeríamos en cárceles, no sufriríamos en tentaciones y hundirnos muchas veces. Dice primera de Juan 2, 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, en la Nueva Traducción Viviente está muchísimo más claro, y ahí mismo lo tienes en tu texto, y dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso, mira la palabra, intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Puntuales, ahí tienes algo para llenar. Los deseos por el placer físico. ¿Los deseos de qué más? De los ojos, ¿sí? De lo que vemos. ¿Y qué más? El orgullo de nuestros logros y posesiones. Estas tres cosas son las que el mundo, las que el enemigo constantemente, a diario, amada iglesia, no es que, ay, ahora que me acuerdo, le molestaré aquí a Claudita hoy día, que es. No, es todos los días el enemigo va a bregar con estas tres cosas. Deseos físicos, deseos de los ojos, deseo del placer físico, deseo de lo que vemos y deseo de lo que podemos lograr, de lo que podemos hacer. Ahora, cuando caemos en esto del deseo, en el deseo físico, del placer físico, de los ojos, porque el enemigo nos engaña, como que nos hipnotiza en esto de nuestros logros, del orgullo y todo aquello. Es como que el ingreso, es como que el pie, y esto lo vamos a ir desarrollando más adelante, para ingresar a una cárcel. Pero todo tiene siempre un inicio. Y para iniciar vamos a irnos a esta parte que es una cárcel espiritual. Y para ir a esto tenemos que irnos al origen de qué es una cárcel. Cárcel es un edificio donde se encierran los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. Un lugar donde se encierra a las personas porque cometieron un delito o porque supuestamente ha cometido un delito. Es un lugar donde se les priva, obviamente, de libertad. Es un lugar donde muchas veces es difícil aún la alimentación. Creo que aquí en Bolivia no es como en otros países, no se tiene que pagar para vivir en la cárcel, ¿no? Y que tengas las comodidades necesarias
en qué áreas y todo de la cárcel, porque aún la cárcel tiene sus áreas como que VIP, como que normal y como que bien pobre, no tienen sus propios nombres y todo aquello. Entonces, y estas personas están aquí. Mira, dice, el preso es una persona que fue privada de su libertad como condena por haber cometido un delito. Para ser preso, ¿qué hay que cometer? Un delito. Yo no puedo entrar por nada más, ¿no? O sea, porque quiero, ya les decía, o porque por locos me he metido. No, para entrar tiene que haber un delito. Y de esta misma forma es la cárcel espiritual. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que practica pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Entonces, si yo peco, ¿pecar es un delito? Sí, es un delito. Entonces, por ende, ¿qué es lo que me toca? La cárcel. Pero un momento, tú dices, wow, qué duro, pastora, entonces ya estoy en una cárcel. No, vamos a ir viendo más adelante. Y obviamente, pero todo el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Aquí hay una palabra clave, resáltala: practica. Esa es la palabra clave. Todo el que practica pecado, esclavo es del pecado. Es como todo el que juega, no estoy yendo en contra del juego, pero por así decirlo, Clash Royale, todos los días, todas las noches, hasta las 3 de la mañana, ¿qué diríamos? Es esclavo de este juego, ¿no? O algún juego de azar, o aquel que ve una película tal vez todas las noches y todos los días y no puede dejar de verla, y empezamos a ver esas cosas, nos volvemos esclavos de eso, de aquello que nos domina, de aquello que practicamos. Odio, rencor, ira, borrachera, no lo sé, peleas, el juzgar, el señalar, el murmurar, y luchamos y batallamos con eso en nuestra vida. Pero tenemos que ser practicantes para ser esclavos, para ser presos. A ver, uno puede mentir. A veces se nos sale una. A ver, ¿cuántos han mentido hoy? Eso, bien. ¿Cuánto? Bien, eso es ser honesto, ¿no? Ya se han arrepentido. Ya, a veces se sale por X o Z motivo la mentira. Pero ¿te imaginas planear todos los días una mentira? Y mentir y de hecho ya querer y gustarnos la mentira. Estamos practicando la mentira. Por ende, somos esclavos de la mentira. No sé si conoces a alguien que dice, como la frase dice, ¿no? En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. ¿Por qué? Porque es practicante de la mentira. Entonces, cuando te dicen algo, como que voy a averiguar, voy a confirmar, ¿no? Preguntaré a otra persona, porque creo que lo que esta persona ha dicho es como que dudoso, ¿no? Porque siempre recae en lo que es la mentira. Entonces, esta persona que miente se vuelve esclavo de la mentira. Ahora, un ladrón capísimo no se vuelve ladrón de la noche a la mañana, ¿no? Hoy día no soy ladrón y mañana soy el mejor ladrón y me voy al Banco Central de Bolivia y robo todo el banco. No, o sea, de hecho, se va formando poco a poco, ¿sí? Para ser el mejor ladrón, ¿no? Y ser capísimo y luego enseñar a más personas. Eso se va formando, va practicando, va mejorando. Y imagínate, iglesia, es lo mismo. Cuando practicamos el pecado es como si quisiéramos perfeccionarnos en el pecado y eso nos esclaviza. Ahora, hay cárceles, dos tipos: las visibles y las invisibles. Visibles, ahí tienes ejemplos: la borrachera, el fumar, son cosas que puedes observar, ¿no? De repente te encuentras con algún familiar, amigo, que todos los días se acaba una cajetilla. Entonces, ¿tú qué dirías? Es esclavo del cigarrillo, porque él lo domina. No, y no sé si hay alguien que si alguna vez has conocido a alguien que todo el tiempo cae en beber, en tomar, y no hay día que no pueda dejar de tomar una botella de cerveza o algo. Es esclavo, es algo visible, ¿no? Y uno inmediatamente puede decir, ay, siempre lo mismo. Pero hay otras cárceles que son invisibles. Hace rato preguntaba cuántos mintieron, ¿no? Y levantaron la mano. Pero si tú no me decías,
yo ni me hubiera enterado, ¿no? Porque yo no veo tu corazón y digo, ay, verdad, el Edison había mentido. No, eso es algo invisible, algo que no podemos ver. Igual que la ira, igual que la falta de perdón. Podemos decir, ay, sí, es que yo he perdonado, ¿no? Pero dentro de nosotros, ay, quisiera que pase en tren, que le pisen 100 y lo parta y un montón de cosas, ¿no? Y no hemos perdonado. Y eso es lo más profundo de nosotros, pero a simple vista no lo vemos esto, los invisibles. Y creo que estas cárceles invisibles son más peligrosas que las visibles. Porque todavía la visible, si estamos peleando con el cigarrillo, con la bebida, con cosas así, con la borrachera, con estas cosas, con alguna adicción, pues va a haber un papá, una mamá, un familiar, un amigo que se dé cuenta y te diga, ten cuidado. Pero ¿qué hacemos con la falta de perdón? El enojo, el resentimiento, la amargura y todo aquello que no se ve. Es algo que simplemente nosotros podemos darnos cuenta, y también nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos más adelante. ¿Cómo ingresamos en esta cárcel? De la misma forma que en lo natural, ya decíamos, ¿no? Uno, para entrar a la cárcel necesita haber cometido un delito. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Nos vamos en contra de la palabra, de los mandatos, de las ordenanzas que nuestro amado Señor Jesucristo puso en la Biblia. Seguimos con lo de la mentira. El Señor dice en su palabra que mentir es pecado. Es una ley, es una norma. No mentirás, dice aún, está en los mandamientos, ¿no? Pero aún así cometemos ese delito y tropezamos nuevamente. Entonces cometimos un delito, por ende estamos presos de algo. Dice primera de Juan 3:8: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amo la palabra del Señor, porque no siempre se queda en esto es malo, ¿se dan cuenta? Es del diablo, y desde el principio hizo esto, sino que dice, pero para esto el Hijo de Dios apareció. Hay solución en medio de todo esto. Entonces, cuando cometemos un pecado continuamente, ya estamos hablando de una cárcel. Ahora aquí viene la pregunta: ¿qué pecado hemos estado cometiendo de manera seguida en este tiempo? A ver, piensa un ratito. ¿Con qué has estado luchando este tiempo? ¿Cuánto me enojo en el día? ¿Tengo celos? ¿Peleo mucho? ¿Me gusta murmurar? Vamos a algo más profundo. ¿Lucho con la pornografía? ¿Lucho con la fornicación, con la masturbación, con la falta de perdón, con el chisme, con la brujería, la hechicería? Porque aún dentro de esto entra el leer nuestros signos zodiacales. Como creyentes ya no deberíamos leer, pero si aún así agarramos el periódico, o ahora que es más fácil en el Facebook, ¿no?, buscar y todo, y caemos en eso, estamos corriendo en algo que es hechicería, que es brujería, que no viene de Dios. Y de repente hasta el enemigo es tan astuto, ¿no, iglesia? Que hasta en jueguitos sencillos del Facebook, jueguitos, tonterías del Facebook, que para saber tu futuro de este día, de la semana, no sé, ¿no?, pon tu nombre, así, ¿no? Y sale luego ahí, uy, tu día va a ser floreado, ¿no? Y justo sales y los tajivos rosales, ¿sí? Porque el enemigo es astuto y vas a decir, bueno, ay, justo ha salido eso, a ver, otra vez revisaré, otra vez veré. Y caemos en una práctica que no nos conviene, que no nos ayuda, que no nos edifica. Seguimos. Mira, vamos a irnos al Salmo 107. Vamos a leer hasta del versículo 10 al 13, y de ahí al final de esto vamos a volver a retomar este salmo. Dice: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él
con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahí vamos a detener la lectura. Versículo 10 nos habla de tinieblas y sombra de muerte. Mira qué fuerte aún suena eso, ¿no? Imagínate un lugar de tinieblas y sombra de muerte. Esa es la antesala del infierno. Imagínate, los que moraban en tinieblas de sombra y de muerte. No dice ahí fuego, no dice ahí nada. Son simplemente tinieblas y sombra de muerte. Y obviamente entendemos que es como esa antesala del infierno. ¿Por qué? Porque nuestro amado Señor Jesucristo no va a traer muerte nunca. Y no es tinieblas, es luz. Pero ¿qué dice? Aprisionados en aflicción y en hierros. Nos está hablando de una cárcel, de alguien prisionero, de alguien aprisionado, de alguien ahí en que, ¿qué dice? Entre aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová. En este versículo 11 está la respuesta a la pregunta: ¿por qué ingresamos a estas cárceles? Sencillo, 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo. ¿Cómo fuimos estos últimos meses? A ver, escudriñemos un poquito ahora nuestro corazón. Esta última semana, ¿hemos sido obedientes a la palabra de Jehová? ¿Hemos perdonado después de que nos han hecho renegar, nos han hecho enojar? ¿Hemos aceptado el consejo? Porque casi siempre hay consejos. Si eres hijo, casi todos los días tu papá te va a dar un consejo. ¿Cómo has aceptado el consejo de tu padre? Miren, yo les comento, mi mamá, desde enero hasta estas 2 semanas atrás, creo que todos los días me decía: toma Verotonil. Toma Verotonil, esa medicina que es buena, que son vitaminas. Toma Verotonil, vas a reforzar tu sistema inmunológico. Toma Verotonil. Todos los días me decía, ¿no? Nos enfermamos con el pastor, la familia. Llega Edison con Verotonil. Y obviamente, miren, yo había escuchado tanto el consejo de mi mamá, ¿no? Que sí se dio el gusto de decirme, ¿no? Ve, por no tomar Verotonil, te has puesto así de mal. Eso, te lo dije. Y ahí Edison apoyándola, ¿no? Con los Verotonil. Gracias, Señor. Pero es así, a veces no escuchamos el consejo. Imagínate aún eso, porque dice, aborrecieron, obviamente dice el consejo del Altísimo. Si es algo sencillo con lo del Padre, imagínate cómo es con el Señor. Él nos da tantos consejos en su palabra. Apártate, Salmo capítulo 1, no te sientes en silla de escarnecedores. Otros versículos: apártate de aquel amigo que es impío, de aquel que no te va a llevar a cosas buenas. Apártate, deja esta amistad, deja esto, deja la mentira, perdona, y un montón de consejos más. Pero ¿qué hacemos nosotros? No quiero, Señor, no. Tengo que seguir mintiendo, porque ya mentí una vez, y para cubrir esta mentira tengo que agarrar otra mentira. Y así sucesivamente todos los días, y nos hacemos esclavos de lo que estemos cometiendo. Y mira el versículo 12, dice: el resultado de esta desobediencia, aparte de la cárcel, está en el 12. Por lo que quebrantó él, ¿quién él? El Señor. Con trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien les ayudase. ¿Cuántos muchas veces somos esclavos del trabajo? Y podemos trabajar noche y día, de sábado a domingo, pero no podemos cubrir nuestras deudas muchas veces. No nos conectamos con nuestra familia, olvidamos a nuestros hijos y queremos más y queremos más, y el trabajo nos ofusca y el trabajo nos cansa, nos quebranta porque no vemos resultados. ¿Y es a causa de qué? De la desobediencia, de no escuchar el consejo y obviamente de cometer todo esto, de olvidarnos del Señor. Lo lindo aquí es el versículo 13, que luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Vamos un poquito más adelante y dice:
si ves ahí en tu texto, algunas formas de entrar en la cárcel. Y la primera es por herencia. Mira, cuando vivía en la ciudad de La Paz, hace 7 años atrás, vivíamos en la zona de San Pedro, un lugar donde está la cárcel de San Pedro. Y alguna vez que estaba yo pasando por ahí, aquí está la cárcel y en diagonal viene, aquí está la plaza en medio, y en diagonal viene el colegio, la escuelita Cuba, si no me equivoco se llama. Y alguna mañana salías o pasabas por la plaza a mediodía por ahí y veías niñitos con sus mochilitas saliendo de la escuelita a la cárcel. Sorprendente, triste, ¿no? Yo me quedé como que, y no me acuerdo si fue el pastor o estaba con mi mamá, pero me dijeron, sí, es que estos niños que entran a la cárcel son los hijos de los presos, porque no tienen con quién dejarlos, porque no hay quien más los cuide, más los vea. Lo mismo en la cárcel de Obrajes, que es de mujeres allá en La Paz. Entran con todo hijos, y si llegó embarazada la que está, la rea, la presa, pues nace el bebé y otra vez vuelve a la cárcel y crece en la cárcel. ¿Se merece el bebé estar ahí? No, él no cometió el delito, pero porque la madre está ahí, porque el padre está ahí, pues le toca al hijo. Y es lo mismo, miren, en la vida espiritual podemos ser presos a causa de nuestros padres, a causa de ellos. Recibimos una herencia, y así como recibimos la herencia del apellido, ¿no? Su herencia, somos los López Videla. Nuestro apellido es muy largo, no López Videla Paredes es nuestro apellido. Y peor, no, el nombre, con 2 nombres mis hijas, Rebeca Beatriz López Videla Paredes. Les pasamos la herencia. Bueno, mi Paredes ya quedó ahí, ¿no? López Videla va a seguir. Pero pasamos por herencia nuestro apellido, nuestra genética, ¿no? Si ves a tu hijito, está como que, ay, mira, tiene los ojos de la mamá, la quijada del papá, los dedos del pie de la abuelita, ¿no ve? Y empezamos a querer igualar a alguien, ¿no? Hasta cuando están en el vientre, en la ecografía, ay, mira, se parece al papá, ¿no? Y casi siempre queremos mostrar, encontrar algo por lo genético, una herencia, algo. Y de la misma forma es en lo espiritual. Y vemos luego a un padre que tal vez cayó en la borrachera, y de repente vemos a su hijo que cayó en lo mismo, y de repente tú los ves al padre, al hijo y al nieto tomando, borrachos. O de repente vemos que la abuelita o el abuelito se divorciaron, y la siguiente generación también se divorciaron, y los nietos van por el mismo camino. Eso es una cárcel de herencia generacional, una cadena, en otras palabras, una cárcel. Ahí nacimos en el divorcio, el otro estuvo en esa misma cárcel, y los demás vienen y siguen en esa misma cárcel. Y muchas veces actuamos egoístamente. ¿Por qué? Porque el que decide divorciarse no piensa en el hijo. ¿Y cómo va a crecer? ¿Cómo va a identificarse con si le falta el papá, si le falta la mamá? Le va a faltar algo. Y por ende, obviamente eso tal vez se va a repetir porque no se ha entendido, y eso se va arrastrando. Lo mismo va con la violencia. Si el padre fue violento muchas veces y eso no se corta, y Cristo no llega para cambiar el corazón y romper y abrir esa cárcel, pues el hijo puede cometer lo mismo, y así el nieto, y seguir con esto, porque igual son herencias. ¿Qué tal con la pornografía? Con la pornografía, amados, es lo mismo. Recuerdo un testimonio de un hermano papá que luchaba con pornografía, aún siendo creyente, porque el diablo sabe por dónde atacar, y caía y recaía y recaía. No tenía pena porque sus hijos todavía eran niños. Su hijo cumple la edad de 15, 16 años, y a su hijo le encuentran pornografía en la computadora. Que como mi hijo, que aquí, que allá, y que esto, que el otro, sin darse cuenta que él es el que había iniciado. Él es el que había abierto, había permitido que esa cárcel se abriera. ¿Para qué? Para que su hijo caiga en lo mismo y sufra lo mismo y pase por lo mismo.
¿Qué a veces de los chicos bullying o de los chicos que insultan normalmente y están acostumbrados? Viene igual de algo así, son cárceles. Que el papá es así, es prepotente, es así, el hijo de la misma forma, la mamá es una chismosa, la chismosita y la más chismositita, ¿no ve? Toda la familia chismosín, porque son cárceles. Y a veces sí nos reímos, ay, ya llegó la familia murmuradora. Esos tíos, ¿no? Que toditos se cuentan todo, no hay que decirles, porque ya si le dices a él, a todos va a contar. Y se cae en eso y luchamos, y ahí está lo espiritual, y que no deja avanzar. Si somos adictos a algo, amados padres, hay que entender que tenemos una generación que viene tras de nosotros, nuestros hijos, que pueden caer en lo mismo. Y hablando aún de la flojera, hay muchos versículos en la palabra del Señor donde nos habla de trabajar, y a veces hasta la flojera, amados, es una cárcel. No quiero trabajar, no quiero hacer, no me gusta. Y a veces tenemos al hijo igual, no quiero ir al colegio, no quiero hacer tareas, no quiero nada. ¿Por qué? Porque empezó desde nosotros como padres y no nos dimos cuenta, y a veces hasta al hijo lo queremos pegar y meter a correccionales cuando no nos dimos cuenta que eso empezó de nosotros. De nosotros. Éxodo 25 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad, mira, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No solo es el ahora, el tú, es hasta la tercera y cuarta generación. En lo que yo esté errando, obviamente mi descendencia va a errar. Debo tener ese cuidado. A ver, detengámonos un poquito y empieza a mirar tu árbol genealógico de ti hacia atrás, tus abuelitos, tus tatarabuelos. ¿En qué cosas han cometido? ¿Cuál es el patrón que se ha estado repitiendo? Porque a veces nos damos cuenta, ¿no? Pucha, esta es la tercera generación que se divorcia. Esta es la cuarta generación de personas que se suicidan, o de personas que luchan con la anorexia, la bulimia, la lucha de esto de los complejos, del rechazo. El papá, la mamá fue rechazada, esto, y va llegando el rechazo a nuestros hijos, y no nos damos cuenta que nosotros entramos en esa cárcel, y nuestros hijos con sus mochilitas igual entran a nuestra cárcel a causa nuestra. Hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí hay algunos ejemplos bíblicos. Mira, en la Biblia encontramos a la esposa de Abraham, que era estéril. Luego viene su hijo Isaac, su esposa era estéril. Y también la del hijo de Isaac, Jacob, también era estéril. Y se repite, ¿ven? El abuelo, el hijo y el nieto, en cuestión de la esterilidad. En el caso de David, un día David no va a la batalla y de repente cae en adulterio. En la siguiente generación aparece su hijo Absalón, que abusa a su hermana. Sin darnos cuenta, nosotros abrimos esas brechas, esas cosas, esas puertas para nuestras generaciones. Igual que la brujería y la hechicería. De seguro has conocido alguna familia que el abuelo fue brujo y le enseñó a la hija, así como la receta, ¿no? Del queque famoso, ¿no? Que la abuelita sabía, le enseñó a la hija a la nieta, y solo unos, lo mismo con la hechicería y todo aquello, y se van enseñando de generación en generación, y peor, esa maldición la van arrastrando hasta sus hijos, y luego hay enfermedades y un montón de cosas que ni siquiera saben ellos mismos de qué se trata, porque son estas cárceles que detienen. Cuando el Señor hace la alianza con Abraham, nunca le dice: solo te voy a bendecir a ti. Dice: voy a bendecirte a ti y a tus descendientes. Así es la palabra del Señor. La bendición te cae a ti y a tus descendientes. Lo mismo que con esto de la cárcel. Otra forma de entrar en una cárcel es por el adulterio. Proverbios 7, 20, 21. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, dice. Volverá a casa para la luna llena.
Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Adulterio es para aquellos que estamos casados y caemos, ¿no? Y si es varón, pues con una mujer, la secretaria, no sé si es mujer al revés igual. Y tenemos una relación íntima fuera del matrimonio. Y este versículo nos habla, ahí está esta persona en una luna llena, dice, volverá a casa para la luna llena, y ahí aparece esta mujer con sus palabras persuasivas, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Y claro, qué increíble sería que ahí quede y el adulterio y todo aquello, pero esto es un poquito más fuerte. Y el detalle aquí es que la mujer, en este caso vamos a poner el ejemplo de que el esposo en este caso cae en adulterio, se mete con una mujer que esté sin conversa, que no sabemos qué cosas traerá espiritualmente, también cargará en ella, que cuando se mete con esta persona, con el esposo, pues le transfiere todo lo que ella tiene. Todos sus demonios, si tenía falta de perdón, rencor, ira, en medio de la unidad que ellos tienen, le transfiere todo. Dice 1 Corintios 6:16, mira, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. El momento en que uno tiene la relación sexual íntima con una persona extraña a su cercanía, a su esposa, a su esposo, pues viene esto. Son una sola carne con esta persona. Y al ser una sola carne, pues se transfiere eso. Y qué lindo, bueno, ya ahí qué lindo sería que quede. Pero no, esto va peor. Porque sea el esposo o la esposa que va luego donde su esposa, en el caso del esposo, y está con ella esa noche, pues todo lo que él ha recibido de esta otra mujer lo va a compartir no solo en él, sino también en su esposa. Y su esposa va a cargar con toda la ira, el enojo, la falta de perdón. ¿Qué tenía ella? ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía eso? ¿Por qué? Y todo una mezcolancia, ¿no? ¿A causa de qué? Del adulterio. Y entonces esta cárcel ya no solo se vuelve de uno, ¿no? Del que cometió el adulterio o de la que cometió, sino ahora se vuelve de la esposa o del esposo. Entonces incluimos a alguien más a nuestra cárcel a causa del pecado, del delito que hemos cometido. Marcos 10:6-8 dice, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Somos uno cuando en el matrimonio ya nos hemos casado, ya somos uno, y más allá ni siquiera del hecho del pacto, del anillo, es en el momento de la consumación de las relaciones íntimas que somos uno. Entonces hay que tener cuidado en esa área. Si eres soltero, igual procura mantenerte sano, porque ocurre lo mismo. Si tenemos relaciones íntimas antes del matrimonio, pues obviamente el enemigo igual con todo lo que carguemos, y peor si tenemos más parejas, con todo lo que tenemos, con todo lo que cada uno tiene, se va a seguir llenando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, y muchas más cárceles vamos a estar encerrados ahí ya en un socavón. ¿Se dan cuenta? Con todo lo que cargamos. Hay que tener cuidado. Si estamos en planes de casarnos, de tomar una decisión, pues creo que es un buen tiempo de analizar nuestro corazón y ver que no hayamos abierto alguna cárcel en esa situación. Vamos un poquito más adelante. La otra cárcel con la que podemos luchar, porque creo que la del adulterio es muy clarito de entender. La otra cárcel es esta, la de falta de perdón. Mateo 18:26-34 dice, y ya vamos a ir a nuestro receso un ratito más, por favor. Entonces el siervo, dice, cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Graficamos un poquito esto, ¿no? Y viene un siervo, había ahí un juez que le demandaba que le pague, que le debía a su señor cierta cantidad de dinero, y este dice: perdóname. Su señor le perdona, y de repente le encuentra un amigo y le dice: págame lo que me debes. O sea, el señor le perdonó más de 10,000, por así decirlo, y a él solo le debían 10 pesos, y le exige y le dice: págame lo que me debes, y hasta que no me pagues y voy a hacer lío y te voy a meter a la cárcel y todo aquello. Y hace eso y no actúa de la misma forma que su señor le había perdonado. No perdona su falta o su error. ¿Cuántas veces pasamos por lo mismo? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos hiere, y de repente no queremos perdonar y actuamos de esa forma. Pero mira qué dice más adelante en el versículo que leíamos. Al enterarse de esto, su señor dice, ¿no?, que le dijo: siervo malo, yo te perdoné, tú no me perdonaste. El 34 dice: y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Sabes qué representan los verdugos? Son esos demonios que te hacen recuerdo siempre las maldades que te hicieron. ¿No te ha ocurrido que alguna vez te has sentado en tu cama después de que te han dicho algo o alguien te ha hecho daño y has empezado a pensar: y yo siempre he sido bueno con él, y yo siempre le he dado todo lo que él ha querido? Y de repente una voz: ¿y así te lo paga? ¿Y así te trata? ¿Y así te insulta? Esa voz que escuchas no es Pepe Grillo, es un verdugo, hay un demonio hablándote. Mira cómo te paga, mira, después de que todo has hecho por esa persona, después que le has regalado esto, le has dado aquello, y empieza de ahí a meterte. Son los verdugos del enemigo que empiezan a atormentar en ese momento. Y te empiezas a acordar, y sabes, puede que ya haya pasado tiempo y algo pasa, una situación, tuviste una pelea con X o Z persona, y de repente cuando estás solo: wow, sí, me acuerdo que hace 5 años me hizo lo mismo. Y vienen los recuerdos, y ahí está la cárcel de la falta de perdón. Y ahí llegas el momento en que dices: wow, en realidad yo no lo he perdonado, porque sigo siendo atormentado con esto. Viene este verdugo y empieza a hablarnos de esta persona, ¿no? Hasta darte ideas de cómo deberías vengarte. Hazle lo mismo. ¿Y qué tal si mejor le haces tú también esto? Ya no le ayudes, ya no le prestes atención, quítale el abrazo y el saludo, ya no lo mires. Y a veces hasta eso nos pasa entre matrimonios, ¿sabías? Y estamos en una cárcel. De repente discutimos con el esposo o la esposa, ¿y qué hacemos? Una semana, ¿no? Chao. Le tiras la comida, no le saludas a la esposa, no se hablan, se van a dormir a otra cama, o te vas a dormir con tu hijito, con tu hijita. Y permitimos que esos verdugos vengan y nos encierren en esa cárcel de falta de perdón. Y como hijos hacemos lo mismo cuando nos enojamos con los padres. Les volteamos la cara, no queremos hablarles, nos ponemos fríos con ellos, enojados,
no contamos con ellos. Mira, y ahí lo tienes en tu texto. Y esto puede durar años, y a esto se llama amargura. Los verdugos pueden destruirnos hasta dejarnos en el polvo. Si no perdonamos, estamos dando autoridad a los verdugos para que nos torturen toda la vida. ¿A cuántos les gusta vivir torturados? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta vivir con recuerdos. ¿Alguna vez has pasado ese momento de acordarte de momentos malos? De momentos en que te han herido, te han juzgado, te han señalado. Es terrible, es doloroso, es feo. Y ahí está el enemigo. Pero hay algo lindo, y es que podemos decidir sanar, decidir salir de esto y perdonar. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si hoy tenemos alguna falta de perdón, a ver, piensa un ratito. ¿Sabes? Hoy el Señor no nos va a perdonar. Así de sencillo es. Porque dice: perdona y serás perdonado, en otras palabras. Entre tanto no perdones, no hay perdón. Qué fuerte se pone eso. Entonces, si hemos estado arrastrando la falta de perdón, amados, es tiempo de romper con eso, salir de esa cárcel y decirle: Señor, yo quiero tu perdón, yo necesito tu perdón, por eso voy a perdonar también y ser libre y hacer libre. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Para la falta de perdón, la solución es rápida. Hay que perdonar. Hay que decirle al Señor: Señor, quiero perdonar, quiero ser libre de esta cárcel. Si he estado atormentado todo este tiempo y hemos estado con los verdugos en nuestros oídos, amados, es tiempo de decirle al Señor: Señor, danos libertad. Y muchas veces estas cárceles, antes de entrar al mal genio, se presentan aún en lo físico. Aún en lo físico. Miren, les cuento ahí un pequeño testimonio. Había un tiempo, hace unos 3 años atrás, en que yo sufría mucho de dolor en mi rodilla izquierda. Mucho me dolía, mucho. No solamente era porque era invierno, porque era frío. De la nada me empezaba a doler, pero un dolor fuertísimo que ni friccionándolo ni nada me paraba el dolor. No, perdón, era la derecha, la rodilla derecha. Y hace unos 3 años atrás estuvimos con el campamento Mi Primer Amor acá en Santa Cruz. ¿Cuántos estuvieron presentes ahí? Mira, ahí hay poquito, bien. Viene un campamento muy pronto, ¿no? Entonces llega mi pastora, estábamos desayunando, me acuerdo. Ahí en las mesas del desayuno yo estaba sentada a su lado y me ve, pues no, yo qué estoy haciendo así, mi rodilla, era las 7 de la mañana, era por ahí, 7 de la mañana, yo con mi rodilla. Y me dice: Laurita, ¿qué pasa? Me dice, no, y le digo: pastora, le cuento que he estado con dolor de rodilla estos días y realmente está muy insoportable, le digo. Y vamos a orar para que se sane, me dice ese rato, ¿no? ¿Y cómo has estado tú? Y empezamos a charlar un poquito, ¿no? Había tenido algunas circunstancias con mis papás, algunos roces con mis papás esos días antes del campamento. Y obviamente ahí salió y me dice: ¿y esto desde cuándo viene? Y empecé a hablar con ella y empecé a contarle. A veces caemos como padres en la comparación entre hijos, ¿no? Y como hijos en compararnos con nuestros hermanos. Entonces yo arrastraba algo que me di cuenta el momento que hablaba con ella, porque le decía: sí, es que yo hago esto, pero mi hermano no, y de repente a la que le riñen es a mí, cuando mi hermano no lo ha hecho. O sea, algún ejemplo. Yo la veo a mi mamá, por así decirlo, lunes, miércoles y viernes, ¿no?
Pero por un día que haya fallado, porque no he podido verla, ya pues me dice, ay, que te olvidas, o que esto, que el otro, ¿no? Pero mi hermano solo le ve un día a la semana y a veces ni la ve. Y claro, ¿no? Y no le dice nada. Y cuando éramos jóvenes era igual, pues, ¿no? Mi hermano podía ir a la fiesta de San Juan, a saltar la fogata y todo sabiendo que era malo. Y yo quería ir y guay, que yo le diga a mi mamá, mami, quiero ir. No, venía mi mamá, venga, vamos a hacer liberación, que no sé qué. Y mientras tanto mi hermano ahí saltando en la fogata y comiendo panchos, ¿no? Y son cosas que se habían llenado en mi corazón. Y ese momento en el desayuno, mientras yo le hablaba a la pastora y le contaba, ella me dice, ese dolor que tienes es a causa de eso, porque no has perdonado a tus padres, no has liberado a tu madre, no has liberado a papá, ni a tu hermano, me dice. Y te estoy hablando, siendo ya pastora, campamento aquí, estaba arrastrando esto, estaba en una cárcel, porque mi rodilla pues desde La Paz que me dolía. Y ese rato ella me dice, pero hay libertad en Cristo, tienes que perdonarlos. Pero no está mi mamá aquí, pastora, le digo, mi hermano menos, creo que esa época estaba en Villamontes, mi hermano. Y me dice, no, hazlos libres. Aquí no necesitas tenerlos, necesitas tu libertad. Y perdonarlos y decirles, mamá, no me debes nada, no me debes el panchito que no he comido ese día, no me debes esto, aquello. Y empecé a soltar y vino la liberación en mí, porque todo esto, la falta de perdón, esto hereditario, el caer en adulterio, todo eso muchas veces no son, bueno, en realidad no es parte de nuestro cuerpo, eso no es parte de lo que el Señor ha formado en nosotros. Entonces ese mal de alguna forma va a querer salir y notarse, expresarse para decir, estás mal. Ahora cuidado, ¿no? Ay, no, mi reumatismo ahorita, ¿ahora qué será? No, tranquilo, con calma, ¿no? Vamos a ir viendo mientras seguimos analizando las cárceles. Pero muchas veces sí es así. Miren, ese momento ella oró por mí. Estábamos en pleno desayuno. Se revolcó todo ahí, todos los que saben cuando hay liberación. Y yo en pleno desayuno, pero dije, Señor, yo quiero ser libre. Terminó la oración y hasta el día de hoy no me volvió a doler más esa rodilla. Y así es porque uno habla. Dice la palabra del Señor que la verdad nos va a hacer libres. El hablar, uno puede decir, sí, yo ya me he dado cuenta de mi error, de mi cárcel, pero no lo comentamos con nadie. Y no hay quien nos consuele, no hay quien nos diga, quien nos abra la puerta, o quien nos diga, hay esto para que esa puerta se abra, que es Jesucristo el que va a venir y hablar, y lo vamos a ver más adelante. Seguimos con la siguiente, el mal genio. Mateo 5, 21 al 24 dice, vamos a leerlo un poquito en extenso, ¿sí? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, atentos, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mal genio es otra forma de caer en una cárcel, pero una forma tan fácil de caer, porque creo que es algo tan fácil de tenerlo, ¿no? Amanecemos mal geniudos, ¿no? Como que amaneció con el pie izquierdo, dicen, ¿no? Y está mal geniudo ahí. Mira, la palabra necio significa ignorante. No sé si alguna vez dijiste, qué ignorante que eres. A veces se nos sale, ¿no? A nuestro hijo, ¿no? Qué ignorante que eres. Fatuo, si no sabías qué es fatuo, es alaraco. ¿Alguna vez dijiste eso a alguien? Qué alaraco que eres, ¿no? Por esas notas que sacaste. Si dijimos necio, ignorante o fatuo, alaraco a nuestro hermano, ¿qué hicimos? Somos culpables ante el concilio. ¿Y qué más dice? Somos expuestos al infierno. Expuestos al infierno. ¿Cuántos quieren ser expuestos al infierno? Creo que nadie, ¿no? Pero ahí sí la medida está más larga. Solo por decir necio, fatuo. Y obviamente dentro de esto entran todos los insultos que te puedas imaginar. La Biblia ahí mismo dice que aquel
que insultamos, nos volvemos homicidas. Si insultamos, ¿no? Si a nuestro hermano lo dañamos con palabras, si decimos tonto, si le decimos no seas sonso. A nuestros hijos a veces normalmente como padres no les decimos, pucha, qué sonso que es, como no sabe la tabla del 2 tan fácil. A cocacho, ¿no ve? Y sonso, ya lo matamos. Y ahí estamos expuestos al infierno como padres, ¿no te has dado cuenta? O entre hermanos, no, este es mi hermano bien tonto, ese es el más tonto de la familia. Ya está, ya erramos. Y eso nos hace entrar en una cárcel. Imagínate. Porque luego ahí crecen los bullings de la familia, ¿no ve? El que pone apodos a toda la familia. Aunque parezca chistoso, si te das cuenta es una cárcel. Una cárcel. Ay, si es gordito, ay, la garrafita, chiquitito, ¿no? Garrafita. Si es alto, el semáforo, wow, ¿no? Si es de una cosa, ya encuentra y es capo para encontrar, y estamos ahí dañando, poniendo sobrenombres y todo aquello, enojándonos. Y mira lo que dice el versículo 23. Por tanto, y es algo que quiero recalcar algo antes de seguir adelante, si traes tu ofrenda al altar, dice, ¿cuántos ofrendamos? Si eres de aquí o eres de otro lado, todos, ¿no ven? Llevamos nuestra ofrenda al altar. Llevamos, no está hablando del diezmo, está hablando de la ofrenda, y la ofrenda es casi siempre que estamos en un servicio, en una reunión y todo aquello. Ofrenda, y no solamente habla del efectivo, ¿no? Ofrenda de alabanza. Todos los días nuestro devocional dice, pero acuérdate, si te acuerdas, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano. No dice de que si tú tienes con tu hermano, no, porque a veces decimos, ay, sí tengo, pero que él venga, pues no va a perdonarme. Por eso dice, ahí te acuerdas de que él tiene algo, de que tu hermano tiene algo contra ti. Estoy llegando ahí a dar mi ofrenda, mi alabanza, mi oración, mi ofrenda física. Ay, pero este hermano no me ha saludado, ¿no? Y ya van 3 domingos que se sale por la otra puerta cuando yo estoy en esta otra. Señor, dejaré mi monedita. Hermano, ¿por qué me esquivas si te sales por la otra puerta? Arreglar para no entrar en una cárcel, para no entrar en esta cárcel de ser el mal geniudo del lugar, del momento, sino arreglar, perdonar. ¿Saben? Con Cristo, como leíamos al inicio, con Cristo tenemos victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo podemos remediar. Con Cristo podemos perdonar. Con Cristo podemos tener el valor, sí, de ir donde el hermano y decirle, ¿no? Pero no decirle, tal vez hay algo entre nosotros, ¿no? Pero perdóname, ¿no? Y a veces ni siquiera hubo y al hermano lo dejamos colgado, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Sino trayendo paz. Cuidemos nuestra boca, mis hermanos, de ser malgeniudos también. Ahí subráyate bien Mateo 5, 21 al 24, ¿sí? A ver, pregúntale a tu hermano de al lado en este momento, hasta aquí, ¿has averiguado si estás en alguna cárcel? A ver, pregúntale, ¿estás en alguna cárcel? Si te responde, no, estoy bien, o sí estoy bien, bien, ¿no? Pero si te responde, aquí, ¿a ti qué te importa? Seguro que está en alguna cárcel. Ahí. No le digas en qué cárcel todavía. Espera. Ay, Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el furor. Dile a tu hermano de al lado: deja la ira y abandona el furor. Lo de abajo: no te irrites, solo harías lo malo. Imagínate, siempre cuando nos enojamos salen cosas malas. Y no pregunten a las mamás, a las esposas, ¿no? Porque somos buenas, ¿no? Si nos enojamos, ¿te acuerdas del año 1985? Pero ni he nacido, no sé, ni había. Pero así somos, ¿no? ¿Por qué? Solo hacemos lo malo cuando nos irritamos. Cuando estamos enojados, lo primero que se viene a la cabeza lo decimos y no pensamos.
Por eso dice la palabra, Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No le mires ni le codes a tu hermano, pero ¿cuántos enojones tenemos en medio de nosotros, ¿no? En la familia. Mira qué difícil, se anida en el seno de los necios el enojo. Entonces, si estoy luchando con esta cárcel del mal genio, pues es que en mi seno, en mi pensamiento, en mi mente está todo, hay necedad, ¿se dan cuenta? No hay sabiduría. No quiero entender, aunque la palabra me dice. Vamos más adelante. La cárcel de la adicción. ¿Qué es adicción o un vicio? Un vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. Otra vez, una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. Adicción, hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia. Eso es concepto del diccionario, no es ni siquiera bíblico. Y bíblicamente adicción viene del griego adhere, que es adherirse a algo. Me adhiero a algo, me pego a algo. Si estamos luchando con el cigarrillo, es porque me he adherido, me he pegado a esto y he empezado a crear una dependencia de este mal hábito, de esta lucha. Si tengo problemas con el alcohol, con la cerveza, es porque me he aferrado de esto, y eso también es una cárcel, amados. A veces caemos en lo que dicen, yo escuché acá que una lata de cerveza, no acá en la Congre, no, pero escuché en Santa Cruz que una lata de cerveza es buena cuando hace mucha calor y hace como que refrescar a la persona. Si todos los días o siquiera una vez a la semana, es que es viernes, es una adicción, es algo que no estoy pudiendo dejar. Lo mismo con los cigarros, la bebida, y vamos más allá, la fornicación. Lo mismo que habíamos hablado igual del adulterio, la masturbación, la pornografía. Son cárceles adictas que normalmente una vez se consume y se quiere seguir consumiendo. A veces creemos que la droga, la del polvito, la que se ve en las películas, es la única droga, es la única adicción, es la única cárcel, cuando no. Cuando vemos o se vive en la pornografía, se vive en la masturbación, y la masturbación luchan tanto hombres como mujeres, aún dentro del matrimonio. Si hay eso, no es algo normal, y eso es lo que hoy quiero que entendamos, amados. No es algo normal. El mundo de ahora dice, sí es normal masturbarse. Hasta los psicólogos lo aconsejan. A la juventud les aconsejan. Pero no es normal para un creyente, para uno que conoce de Cristo, como ayer el pastor decía, para una persona viva, ¿no ve? En Cristo no es normal. La pornografía tampoco, amados. Eso consume el cerebro, y la pornografía igual hay en mujeres o en hombres. Peor ahora con lo que hay TikToks y Reels y todo. Mientras tú estás subiendo, ¡pam!, te salta algo. ¡Pam!, salta algo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, porque la misma palabra dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ya el enemigo es tan astuto que están viendo nuestros hijos el TikTok, están viendo los Reels, y ¡pam!, sale una cosa. ¡Pam! Ahora con el LGTB, ¿no han visto? Estás viendo y ¡pam!, salen hartas cosas del LGTB, de las marchas y todo aquello por el mes de junio que había, y de todo lo que han hecho, su programa y todo, porque así es el enemigo, y de alguna forma va a querer dañarnos y volvernos adictos, ¿ya? Y no solo eso, también podemos ser adictos a las redes sociales. Cuando dormimos con el celular, ¿no? Y apenas despertamos, no, dormimos. Ni siquiera le decimos al esposo, chao mi amor, buenas noches. No, al celular, chao celular. Adictos a las redes. Y nos despertamos y subimos cosas y todo, y estamos pendientes de quién ha subido, de quién ha bajado, de quién ha puesto like, de quién no ha puesto like, de que dónde está el fulanito, no adicto. A ver, por su estado voy a saber dónde está. Y seguimos ahí, no habías ido allá, a tal lugar, a esto, al otro, adictos a las redes.
al Instagram, al Facebook, al TikTok, igual hay adictos. No porque los hagas, sino porque los vemos, ¿no? A los reels, adictos a las películas. Son cárceles igual, que nos agarran. Y es real. Son cárceles, miren, y literal, estas hereditarias. Mi papá ama lo que es Star Wars. Desde que yo era pequeñita me ha hecho ver Star Wars, ¿no? Creo que era hartos, lo que había antes, VHS y esas cosas, luego DVDs y todo Star Wars. Iban saliendo las cosas. Luego mi hermano, luego yo, ¿no? Y ahora lo voy a contar. Ahora resulta que mi hija Débora dice, ya vienen las vacaciones, mamá. Sí, le digo, qué lindo, ¿no? Y me dice ella, en esta vacación tengo que volverme experta en Star Wars. No. En cosas sencillas. Miren, yo que estaba estudiando esto dije, wow, yo metí a mi hija en una cárcel de Star Wars. Luego está ahí no queriendo moverla, no. Pero imagínense, en cosas tan sencillas nos volvemos adictos y queremos consumir novelas, películas. Hay que tener cuidado. Libros, mis amados jovencitos, jovencitas. Lectura que tenemos. A veces hasta nos volvemos adictos al romance. Ay, las novelas turcas, sí. Las coreanas, ay, ¿qué salga? ¿Cuál más ha salido? Ay, qué lindo. Y nos volvemos adictos a un amor hasta irreal y queremos consumir más y más y más y más, y hacemos que nuestro corazón se aleje hasta de nuestro verdadero amor, encarcelados en un amor que el mundo nos quiere enseñar, de adulterio, de fornicación, de engaños, de vanidades, de cosas ilusorias. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. No dice no me dejaré dominar por 100, por ninguna. Me es lícito, sí es lícito. En la Biblia no dice no veréis las novelas turcas, no dice. Pero no tengo que llegar a dejarme de dominar por eso. Y saben, va a tener más fuerza aquel que le dé más importancia. Va a tener mucha más fuerza a aquello que le dé más importancia. No debo dejarme de dominar por ninguna cosa. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. No nos volvamos esclavos de los celulares, ni esclavos del trabajo, porque habemos adictos al trabajo y preferimos estar en el trabajo que estar con nuestros hijos. Y nos inventamos cualquier trabajo por seguir en el trabajo y no llegar a casa, porque somos adictos al trabajo, adictos al dinero. Eso ya hay tantos ejemplos, ¿no? Que queremos más. Ya tenemos casas, ya tenemos autos, ya tenemos un buen estudio para los hijos, pero queremos más. Ya tenemos un montón de ropa, pero queremos más. Adictos a las posesiones, a lo material. Y nos dejamos encarcelar por eso. Y no, el Señor no nos ha hecho esclavos, iglesia. Dile al de al lado, tú no eres esclavo, tú eres libre. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dile al de al lado, no te perteneces a ti mismo, no te perteneces, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ahí dile una vez más a tu hermano: honra a Dios con tu cuerpo. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Son cárceles fuertes las adicciones. Miren, yo era adicta
Perdón, a mí siempre me gusta ser sincera. Yo era adicta a las películas coreanas, estas doramas, doritos, no. Doramas. Era adicta. Me gustaba y saben, todo empezó con una película que de seguro aquí todos la conocen, una novela, Escalera al cielo. Tarará, tarará. ¿Ah? Solo bastó una y solo bastó un episodio para que me enganchara. Ya, terminé Escalera al cielo. Llegó mi cumpleaños y uno de los jóvenes ya estando en la iglesia, liderizando a los chicos, creo que venían a la célula, en realidad al grupo Conexión, era mi cumpleaños y sabía que me gustaba Escalera al cielo, entonces dijo, le voy a regalar algo que sé que le va a gustar, y vino y me regaló, ya casada, ¿no? Papá me regaló todos los episodios de Los chicos son mejores que las flores. Y meta a ver, no se hieran, amadas. Y meta a ver, Los chicos son mejores de las flores. Y los regalos y la ropa. Quiero más. Terminé de ver, creo que la vi como 2, 3 veces. No sé de dónde me alcanzaba el tiempo. Pero ya tenía 2 hijas, lavaba, planchaba, mi esposo, iba a la iglesia. Adicción. Terminé ese. Me llegó otro, o me compré, no sé, que era El Príncipe del Café. Y bueno, no voy a dar más nombres porque si no voy a seguir. Pero así uno y otro, hasta que un día el Espíritu Santo me remordió, porque había dejado de hacer devocionales con tal y gusto. Y a veces leía la Biblia y decía, no tengo tiempo. Terminaba la noche y decía, no tuve tiempo para hacer mi devocional. ¿Por qué? ¿A causa de qué? No tuve tiempo para orar. Pero me había visto 2 horas de Los chicos son mejores que las flores. Y no tenía tiempo. Eso es una adicción. Si tienes y estás luchando con algo y dices, pero no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ayunar, para leer la Biblia, ni para congregarme, pero sí puedo ver 2 horas de partido, pero sí puedo ir a jugar 2 horas, o sí puedo hacer, no sé, aquello que esté en tu cabeza y digas, mucha, realmente sí. Puedo ver The Good Doctor y podemos seguir. ¿Qué es lo nuevo que está? Strink. No sé, no veo, dice. Obi-Wan. Hoy, no, ya. No. Es de Star Wars, ¿no? Entonces se dan cuenta, son adicciones que a veces no nos damos cuenta, pero que arruinan nuestra vida espiritual, porque estamos alimentando aquello que no nos conviene. ¿Y qué decir del gimnasio? ¿Y qué decir muchas veces hasta de dietas que consumimos? Porque para prepararte algo dietético tienes que tener mucho tiempo. Y cosas que nos detienen, nos agarran. No estoy diciendo que está mal, no, Diego, está bien que vayamos al gimnasio, ¿no? Pero que eso se haga una adicción, ¿no? Y que a veces deje un montón de cosas, hasta la familia, por hacer, por cumplir. Analicemos un poquito nuestro corazón. Vayamos más adelante. Siguiente cárcel. Por lo que decimos. Proverbios 18, 20, 21. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. 21, resáltalo, subráyalo ahí. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Papás, ¿cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo los llaman? Esposo, ¿cómo tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Y volvemos a lo de el fatuo y del necio, ¿no? Esto va como que agarradito ahí de la mano con el decir palabras malas a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro familiar. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Si los vemos como inútiles, si tenemos a un hijo que tal vez está en algún vicio y toda la vida, si todo el tiempo le vamos a decir este borracho, con nuestra propia boca lo seguimos atando. Este que no sabe nada, este inconverso que nunca va a conocer a Cristo, ¿cuándo se arrepentirá? Impío, Gálata insensato, filisteo incircunciso, y todo lo que podamos decirle bíblicamente. Y lo hemos atado, Goliat, ¿no ve?
Sansón, más insulta. Y de repente los atamos y a veces no entendemos, ¿no? No entendemos, no comprendemos que nuestra boca está haciendo eso. ¿Cómo tratamos a nuestro esposo? Ay, bien codo es, ¿no? No sé cómo se dice aquí, el que no quiere dar, tacaño. Bien tacaño es mi esposo, ¿no? Y a la mamá o a la amiga, no, a él no hay caso de pedirle nada, es bien tacaño. Y ya lo estamos atando, ya lo estamos deteniendo, porque lo decimos. Bien tacaño, es bien borracho. Me acuerdo que escuché un testimonio de una mamá que dice que su hijo estaba metido en la borrachera. Y todos los días él llegaba borracho. Bueno, no todos los días, un día por medio creo que le hacía. Y llegaba borracho y ella cuando llegaba nunca le decía borracho y le hacía lío. Ella se quedaba a esperarlo. Y cada noche que llegaba a él borracho, ella le decía: bienvenido, profeta. Bienvenido, evangelista. Bienvenido, hijo de Dios. ¿Cómo te ha ido? Te serviré la comida, te atenderé. ¡Qué locura!, ¿no? Y cada noche que pasaba era lo mismo. Bienvenido, hijo de Dios. Bienvenido tú que vas a bendecir a las naciones. Yo ya lo veo a su hijo, ¿no? De lo borracho más le pasa, ¿no? Pero todas las veces que pasaba ella le decía eso. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero ella profetizaba, proclamaba, hablaba con su boca, como aquí dice, ¿no? La lengua puede traer vida o muerte. Ella profetizaba, ella hablaba vida. Y su hijo después se convirtió en un excelente salmista. Uno que cantaba, uno que adoraba al Señor. Y luego contaba su testimonio. Y así me recibía mi madre. ¿Cuánto podemos cambiar nuestra actitud si hablamos diferente a lo que tal vez se esperaría de decir? Si tienes un esposo difícil, ya no le hables como un esposo difícil, un esposo inconverso, no. Háblale con palabras de vida. Lo que habla la boca se va a cumplir. Me recuerdo que hace unos 2 años atrás, no, 1 año atrás, creo que empezamos con la ortodoncia de Becky. Y todos me decían, me hablaban cuando ya les ponen los brackets y todo aquello, le va a doler, no va a poder comer. La misma dentista dijo, ¿no? Háganle papillas por 3 días y no sé qué cosas más. Yo salí del dentista, le agarré a la Becky y le dije, no, a ti no te va a doler. Vamos a orar. Y todo dolor se va. Y sabes, no te va a doler. Vas a pasar como si nada y vas a comer bien. Churrasco vas a comer. Ella oró conmigo y pregúnteme si le dolió. Nada. Y la dentista le preguntaba, ¿y te dolió? Y hasta creo que se preguntó, ¿estaría haciendo bien el trabajo? No, pero no le dolió. Y resulta que estos días le volvieron a cambiar. Le pusieron otras cosas ahí que yo no sé nada de eso, pero le cambiaron. Y ella estaba dolorida anoche. Y viene Débora en la noche que llegamos después de salir de aquí y me dice, mami, la Becky está con dolor, hemos cometido un error. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? Cuando vino del dentista no oramos por ella y no dijimos que no le va a doler. Vamos, lloremos ahorita, me dice ella, porque eso se contagia. Se habla. Lo que tú digas van a decir igual tus hijos. Si nosotros hablamos mal de alguien y ay, este es así del gobierno, no, ay, estos que nunca hacen nada, que aquí, que allá. De hecho, obviamente hasta nuestros hijos, ¿no? Del Evo, uy, Evo, ¿no? Qué mal, presidente ahí haciendo sus pachamamas y con ganas, ¿no? Hasta ni sabe de lo que está hablando, pero lo repite. Y mira ese poder que tenemos en nuestra boca, ese poder que el Señor nos ha dado. Tenemos que forjar con nuestros labios un futuro bueno para nuestros hijos, para los que nos rodean, para los que están a nuestro alrededor, aún para nuestro estudio. No digas qué sonso que soy cuando no puedes entender algo en tu clase. Di, Señor, qué sabio que soy, me has hecho sabio. Voy a entender esto, voy a aprender y voy a dar un buen examen. La calidad de tu hablar o te levanta o te hunde. ¿Cómo estamos hablando? Porque es contigo mismo. Si yo me voy a ver mal en el espejo y voy a empezar a hablar de mí, pues obviamente estoy cayendo en lo que digo y es una cárcel, ¿no? Qué gorda soy, qué morena que soy, qué lacia que soy, con lentes, y empiezo a afectarme yo misma.
y a dañarme lo mismo por lo que hablo. Dice Mateo 16:19: y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. La forma de hablar te levanta o te mete en la cárcel. O levantas a alguien o lo metes en la cárcel. Y nosotros estamos para dar vida y para sacar de la cárcel, no para meter. Ayudemos hasta nuestra selección de fútbol, porque somos los primeros de bajonear. No por eso vemos el fútbol europeo, porque nosotros mismos decimos: va a jugar para ir al mundial, ¿no? Y decimos: ya, ni contra Venezuela va a perder, contra Perú, contra el peor de los, no, va a perder. Ya, ¿para qué ver ese partido? Nuestra culpa ha sido que pierdan, que no vayan al mundial. Así de sencillo, porque nosotros los hemos atado, porque su misma gente, su misma nación los ha atado. Porque a veces luchamos con nuestro gobierno en situaciones conflictivas, porque nosotros mismos hemos atado al presidente y le hemos dicho: este necio, idólatra, y un montón de cosas, cuando tenemos que liberar nuestra nación con nuestros labios, a nuestra familia, a todo en nuestro entorno, a nuestro trabajo. A veces somos los primeros a decir: ay, no tengo clientela. Sí, creo que este lugar es el peor al que me he venido para atender, para abrir algo. Ya lo dijiste, ya lo hablaste. Habla bendición. No hubo nadie, no hubo venta. Este lugar es fértil, Señor. Tú me lo has dado. Señor, va a haber bendición, va a haber provisión. Y aunque estoy así de llegar a fin de mes y tengo que pagar el alquiler, tú lo puedes hacer hasta en un día, Padre. Y bendigo el lugar, y hago el lugar, y hablo bendición. Amén. Vamos más adelante. Y esto va aún, amados, con lo que oramos. Ora con fe, oremos creyendo en el Señor. A veces podemos orar horas de horas, y si oramos sin fe, obviamente no vamos a ver. Estás orando: Señor, ¿me vas a dar la idónea? ¿Será? ¿No será? Ay, no, ya cuántos años estoy orando, pues no, ya perdimos. Señor, yo creo que estás preparando a la idónea, a esa hermosa flor, al idóneo, Señor. Tú lo traerás, tú lo estás preparando para mí, yo lo creo, Señor. Con fe, creyendo, hablando vida. No me detengo más ahí. Decíamos al inicio que todas estas cárceles, y podemos seguir nombrando porque hay muchas más, que de seguro tal vez tú has pensado y has dicho: esto también es una cárcel, porque es algo que me detiene, es algo que me está encarcelando, es algo que no me está dejando vivir. Y todo esto, la base de todo es la rebeldía a la palabra. Salmo 107, y volvemos donde iniciamos, 10. Dice: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, que te decía que era la antesala del infierno, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Prisioneros en aflicciones, encerrados. ¿A consecuencia de qué? De nuestra rebeldía. Y hemos leído tantos versículos que la palabra nos dice lo que debemos hacer. Pero si nos vamos en contra de la palabra, amados, amada iglesia, amados hermanos, si nos vamos en contra de la palabra, obviamente vamos a entrar a una cárcel a causa de nuestra rebeldía y de no escuchar el consejo. Dile al hermano de al lado: no seas rebelde a la palabra. Tenemos que estar abiertos a la palabra, creyendo a la palabra, a lo que el Señor nos dice, aún nos cueste, porque muchas veces nos va a tocar negarnos. Eso dice la palabra, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate, que igual a lo que decía: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. No todo nos edifica, es lo mismo. Tenemos que luchar en contra de la rebeldía para poder ser libres de la cárcel. Vamos a esto ya concluyendo.
y hablemos de libertad. Salmo 107, 10 y 20, perdón, 13 y 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Siempre tiene que haber libertad si estamos en una cárcel. Tiene que haber una fórmula para poder salir de esto, y aquí está la fórmula, amado. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Una cosa es pedir y otra cosa es clamar. Clamar, ¿qué dice el 13? Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Porque para salir de una cárcel, amado, no es que el Señor viene y simplemente la abre. Tenemos que clamar porque tenemos que reconocer la necesidad que tenemos. Pucha, lucho con la ofensa, Señor, lucho hartísimo. Ayúdame, sácame de esta cárcel. Ya no quiero ofenderme porque pasó sin saludarme, o porque pasó sin mirarme. Ya no quiero ofenderme con mi esposa porque me respondió así con mi esposo. No, Señor, ayúdame. Y eso es un clamor de misericordia. Ayuda, socórranme. Como ahorita el mismo juicio de la presidenta, ¿no? Con todo esto de la expresidenta Áñez, que hasta los de afuera están tratando de ayudar. ¿Por qué? Porque su hija se está moviendo, porque ella está pidiendo auxilio, porque ella sigue hablando, buscando una ayuda para que no le den esta condena. Es lo mismo en el Señor. Tenemos que clamar. ¿Y qué dice? Después de clamar, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Dios nos saca de esa cárcel, de nuestra aflicción, del vicio, de las adicciones, de la falta de perdón, de la amargura, de lo que esté pasando ahorita por tu cabeza, porque estás luchando con eso. Él nos liberta, y no solo nos liberta. Mira qué hermoso termina este versículo 14. Y rompió. No solo es que abre, sino es que lo rompe. Y cuando algo se rompe es para que no lo vuelvas a usar, ¿no? Para que no vuelvas a entrar. Así es nuestro Dios. No solo nos libera, sino que rompe ese lugar para que no volvamos a ingresar. El versículo 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Vale decir que pues cuando estamos en la cárcel, ya te decía, hay un cerrojo. No es que estás en la cárcel y todo está abierto. Hay un cerrojo, hay un candado, hay algo que nos está trancando. Por eso es que no podemos salir. Pero al clamar, el Señor escucha nuestro clamor, viene y rompe ese cerrojo, y rompe también esa cárcel, ese vicio. Jesús tiene el poder para romper todo, para librarnos de todo. Voy luchando, pastora, con la pornografía años de años. Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder para librarnos. Lucho con la ofensa, Jesús tiene el poder para librarnos y rompernos. Sufro con el rechazo, que vamos a estar hablando igual uno de estos días. Jesús tiene el poder para ayudarnos y librarnos de eso. Él tiene el poder. Dice el 17: los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Fueron afligidos a causa de la rebelión. Mucho hace, amada iglesia, el ser rebeldes, el no escuchar, el no atender. Seamos atentos al consejo, seamos atentos a la palabra. Lo primero es decir, no como alguna vez pensamos, no, ay, esta prédica es para el hermanito, ¿no? El corazón de goma, ¿no? Sí. Nunca es para mí. No, creo que toda la palabra siempre tiene algo que rescatarse para cada uno de nosotros y librarnos. Aunque hablemos de Zaqueo 20,000 veces, algo siempre la enseñanza de Zaqueo hará en nosotros. Algo siempre va a transformar en nosotros, porque es la palabra del Señor. Escuchar el consejo, quitar la rebeldía. Versículo 19: mas clamaron a Jehová en su angustia y los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Otra vez aparece clamaron.
Eso es lo que necesitamos hacer. Si hoy nos encontramos en una cárcel, es un buen día para poder clamar. Para ser libres, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Clamar. Creo que ahí tienes un lugar para escribir. Ponle clamar. Clamar que quiero esa libertad. Juan 8:31 y 32, y ya voy terminando. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué todos estos días va a haber palabra y palabra y versículos y versículos y versículos y versículos? Porque no es lo que la Laura diga, es lo que la palabra de Dios dice, para que nos haga libres. Yo como Laura puedo contar mi vida, mis historias y todo, pero eso no te va a hacer libre. La palabra es la que nos hace libres. Su palabra es la que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, y la verdad nos hará libres. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y llegamos a las conclusiones. Aparte de clamar, necesitamos, amados, el poder del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Después de clamar y de ser libres. Mira lo que dice Mateo 12:43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Necesitamos, después de clamar al Señor, después de que Él nos haga libres, después de que dejemos todas aquellas cárceles que nos dominaban, pedirle al Espíritu Santo que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida, para que cuando venga el enemigo no vea ese lugar vacío, sino que estemos fortalecidos en Él. Lucas 8:35 al 36 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Yo no quiero ser esclavo de nada, ni preso de nada. Yo creo que tú tampoco. Somos hijos, y ya te decía al inicio, dile: eres hijo de Dios al que está a tu lado, no esclavo. Somos hijos, y el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os ha hecho libres, seréis realmente libres. Romanos 8:26 al 27 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y ahí entra también el clamor, y ahí entra también la llenura del Espíritu Santo, y ahí entra el poder aún orar en lenguas, porque ahí está el Espíritu Santo, el que nos conecta con el Padre, una oración directa con Él. Pero después de ser libres, mira, tenemos un llamado. Y nuestro llamado está en Isaías 42, 6 al 7. No lo tienes ahí, pero anótalo. Isaías 42, versículo 6 y versículo 7. Dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel, mira, que también nosotros podemos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, 6, 7. Después de que nosotros seamos libres, no queda ahí. Tenemos una misión, si decides aceptarla. Bien, misión imposible, ¿no? Pero para
qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. No solo queda en nuestra libertad, sino de seguro conocemos a un amigo, a un familiar que también está lidiando con alguna cárcel. Nosotros vamos a poder guiarles y decirles: hay que clamar al Señor, hay que llegar. Sabes, esta es tu cárcel con la que estás luchando, esta es la cárcel que estás detenido, por eso no avanzas. Y ahí el Señor nos va a ayudar también a liberar a nuestra familia, a nuestros amigos. Esa es nuestra misión después de ser libres: poder hacer libres a otros, conociendo la verdad. Amén. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y que hoy podamos hacer lo primero que nos dice que hagamos, y es que clamemos libertad. Y es que clamemos libertad.